Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Gracia el Señor. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, les traigo a mi Hijo Jesús para que llene sus corazones de paz, porque Él es la paz. Hijitos, busquen a Jesús en el silencio de su corazón para que renazca. El mundo necesita de Jesús. Por eso, hijitos, búsquenlo en la oración, porque Él se da diariamente a cada uno de ustedes. Muy apreciados amigos, saludos especiales. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas miércoles de la segunda semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Antonio Abad, padre del monacato. Nació en una población del Alto Egipto, al sur de Memphis, el año 251. Es el fundador de la vida eremita. Fue amante de la soledad. Vivió en una pequeña loura, tipo de ermita, entre largos ayunos y oraciones, y haciendo esteras para no caer en la ociosidad. Así se defendía contra los violentos ataques del demonio que no le dejaban un momento de reposo. Así lo relata San Atanasio. Solo abandonó su retiro para defender la fe durante la persecución de Diocleciano y contra los arrianos. Es uno de los santos más venerados popularmente. Gran regalo del cielo. La Iglesia Católica, al cumplirse 800 años del pesebre ideado por San Francisco de Asís, ha otorgado indulgencia plenaria a quienes visitando un templo, un convento, una capilla, lugares regentados por franciscanos o franciscanas, oren un rato frente al pesebre, naturalmente cumpliendo las condiciones requeribles, es decir, la confesión, la comunión y la oración por el romano pontífice. Esta gracia se obtiene hasta el 2 de febrero de 2024, día de la presentación del Niño Dios en el templo. Ramón, a propósito de esta información, ¿nos quiere usted recordar rápidamente cómo se gana esta indulgencia plenaria? Esta es una gracia maravillosa, la indulgencia plenaria que nos concede el Papa con motivo de los 800 años del pesebre. Claro, para ganar la indulgencia plenaria, primero que todo hay que querer ganarla. Querer, porque no se vaya a ver si se la gana, no, querer ganarla. Pero para poder ganarla, entonces tiene las siguientes condiciones. 1, estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios. Para ello entonces procede el sacramento de la penitencia una semanita antes o ese día o unos 8 días después. 2, visitar un templo franciscano donde esté el pesebre. 3, considerar el pesebre, es decir, contemplar el pesebre, los personajes, la persona del niño Jesús, que nos está diciendo la persona de María, la persona de San José, los animalitos que ve allá, que todos tienen
tienen unos significados en relación al nacimiento del niño Jesús. Y esa contemplación de esos personajes y del pesebre en sí, contemplación es ver la grandeza de Dios hecha sencillita y nacer en el pesebre, que es una pesebrera. Y tercero, orar por el Santo Padre, por las intenciones del Santo Padre, un Padre nuestro como mínimo, pero orar por esas intenciones del Santo Padre después de la contemplación, y usted gana la indulgencia plenaria y la va a aplicar a un alma del purgatorio o un ser querido suyo que cree que está en el purgatorio, o la aplica por sus propias penas, por sus propios pecados, para redimir sus propios pecados. Pensamiento josefino para la fecha. San José, más que ninguna otra persona antes de él o desde entonces, aprendió de Jesús a estar alerta para reconocer las maravillas de Dios. Lo dijo San José María Escrivá de Balaguer. Y bien, vamos al tema de hoy, a continuar con Augusto sobre la trascendencia tan grande de el acontecer de Dios en uno. Fue el tema del pasado programa, un poco abstracto, pero Augusto nos lo hace concreto. Dios acontece en uno. Esta reflexión la hacemos de la mano del Espíritu Santo, naturalmente, con la ayuda de la Santísima Virgen María. Entonces, Augusto, por favor, nos sigues dando esta ilustración. Muy bien. Decimos también que el acontecimiento más grande de Dios en la humanidad es lo que acabamos de pasar, la fiesta de la Navidad. Que la Navidad es, por eso, las dos fiestas más grandes de la liturgia de la Iglesia son la Pascua de Resurrección, que llamamos nosotros, y la Pascua del Nacimiento de la Navidad. Y tranquilamente usted puede hacer el saludo, en lugar de decir feliz año, felices Pascuas, porque es que Pascua es el paso de Dios, pues el primer paso, humanamente hablando, lo dio en la encarnación, en el nacimiento. Eso es lo que es el pesebre. El pesebre es recordar, no solamente recordar, sino actualizar, vivir. Por eso es tan grande el pesebre, por eso es tan importante la construcción del pesebre en nuestras casas. Hacerlo porque estamos verificando como seres humanos, o constatando que Dios se hizo presente humanamente en la historia de nuestra existencia, en la historia de la humanidad. Entonces, Navidad es el acontecimiento más grande de Dios en la misma historia de la humanidad, porque se hace humano. Él no se hizo un águila, ni él se hizo un sol, como algunas culturas que el sol representa, ni se hizo uno de los ángeles. Él no es ninguno de los ángeles. Él creó al águila, al sol y a los ángeles. Pero su mejor creación es la humanidad. ¿Y por qué lo decimos? Porque él escogió para presentarse humanamente, o para presentarse, digamos, físicamente, escogió una de sus creaciones, probablemente la última, que es la humanidad. Dios se hace hombre. Es el acontecimiento más importante. Por eso, la encarnación es el acontecer de Dios, que se llama Jesús. Jesús es el acontecer humano de Dios. Jesús que entra a nuestra historia, que se hace parte de nuestra historia. Y por algo, el ángel, cuando le dice el Emmanuel, ¿qué es el Emmanuel? Dios con nosotros. Muy bien, vamos a ver cómo ese Jesús, que es el acontecer más importante de Dios, hablando humanamente, porque es Dios hecho hombre, el Evangelio del segundo domingo nos da 5, llamemos dimensiones. Esas 5 dimensiones que las rescatamos de, yo me atrevo a decir, el más grande profeta escatológico. ¿Por qué? Porque si hablamos del profeta Elías, donde podríamos decir se comienza el profetismo, y que Jesús lo hace resaltar en la transfiguración, en el monte Tabor, Elías y Moisés. Entonces el solo hecho que Jesús los hubiera escogido
le da una importancia y una trascendencia. Pero el mismo Jesús, cuando habla del precursor, cuando habla de San Juan Bautista, cuando dice no hay nacido de mujer superior, ¿cierto? O sea, es el ser más importante, Jesús le da ese calificativo. No por eso va a decir que es más importante que María ni que José. No, es dentro, llamémoslo dentro del campo profético. Es correcto, es correcto. Muy bien, porque yo estoy seguro que para Jesús lo más importante en su vida como ser humano fue su mamá, indudablemente. Y si escogió como padre virginal a José, también era porque le tenía una especial predilecto, que jaritomenen, la predilecta, la escogida de Dios, los escogidos de Dios, para el trabajo más difícil, cuidarlo a él mismo. No, es que realmente cuando Jesús alude al Bautista como el más grande nacido de mujer, es en el contexto profético. Profético. Indudablemente. Muy bien. Porque es que Dios no se hubiera sometido a vivir bajo la autoridad del que no fuera el más grande en su calidad de santidad. Sí. ¿Y ese fue José? Magnífico. Bueno, pues a San Juan Bautista, y vuelvo y repito, para mí el grande profeta, precursor del Mesías, él da 5 énfasis teológicos. Al único que se le ocurrió en el famoso bautismo de Jesús decir estas palabras, eso es muestra de su grandiosidad y de su alta capacidad profética. Cuando dice, he ahí al Cordero de Dios. Vamos anotando, Orlando. Primera, Cordero de Dios. Segunda, que quita el pecado del mundo. Muy bien, muy bien. Repito, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Una tercera manifestación es la entera humanidad de Jesús. Como ser humano hizo la fila para que lo bautizara. Y cuando le reclama, no, el que me debe de bautizar serías tú. Y le dice, no, lo conveniente es hacer esto, porque él se somete como hebreo, y más que estaba en boga ese bautismo con agua, porque era famosísimo San Juan Bautista. En la época de Jesús era más famoso San Juan Bautista que el mismo Jesús. Era más famoso. Bien, viene un cuarto momento o énfasis. Yo bautizo con agua. Él los va a bautizar con el fuego del Espíritu. Entonces sería una cuarta dimensión. Y la quinta dimensión, el que quita ese pecado del mundo, ese es el Hijo de Dios, porque se dice que se abrió la nube, la Kesina, la gloria de Dios, y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo muy amado. El Hijo, este es el verdadero Hijo de Dios. Y cuando los discípulos de Juan le preguntaron, a Juan, recordemos, y entonces ¿a quién seguimos? Al que hay que seguir es a él, porque yo no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de sus sandalias. Por favor, nos repites el quinto. Bueno, el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios. Entonces vamos a analizar cada una de los 5 énfasis. Primero, Jesús, que es el acontecer máximo de Dios, porque es Dios que se hace hombre. Hombre, ahí está la clave de este programa. Dios acontece en la humanidad en Cristo. En Cristo. Ese es el acontecimiento más importante. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, Él no se hizo un ángel. Él se hizo un ser humano y necesitó de la humanidad.
buscó una familia, necesitó una madre. Por eso a la humanidad le regalamos una mamá. María representa a la humanidad, la más extraordinaria, escogida por Dios. Desde el ab eterno, desde toda la eternidad fue escogida. Y con seguridad San José también fue escogido para ser los que lo iban no solamente a cuidar, sino a representar ante la ley. O sea, él vino al seno de una familia constituida, porque hasta los discípulos estaban seguros de que los que lo conocieron, ni siquiera los discípulos, porque lo conocieron fue a los 30 años, pero sus vecinos no decían, este no es el hijo de José el carpintero, y no es el hijo de María, y que conocemos sus hermanos, porque allá todos les dicen hermanos, que ese es uno de los argumentos que malinterpretan o interpretan a su modo. Es que tuvo más hermanos, que allá todos son hermanos, allá no hay primos, ni sobrinos, ni tíos, allá todos son hermanos, adelfos, hermanos de sangre, hermanos de religión, hermanos también de su misma región, de su mismo pensamiento religioso o filosófico. Bien, entonces miremos. Jesús se convierte en cordero. El cordero para los hebreos era la comida, una comida especial que unía la familia. No solamente los unía como familia, sino que todas las transgresiones y todos los problemas familiares los resolvían en la cena del Cordero. Entonces es el que viene a unir la familia y él es el que viene a ayudarle a la humanidad que está con dificultades y se convierte en la comida. Él es la comida de Dios para la humanidad. Miren qué belleza, Él es el cordero que se convierte en comida, Él es la comida de los campos de Dios. En los campos de Dios hay un cordero que va a ser la comida para unir y para alimentar esta pobre y triste humanidad. Segundo momento, que lo dice el Bautista. Est ecce qui tollis peccata mundi, el que quite el pecado del mundo. Entonces, ese cordero que será inmolado, viene el concepto de holocausto, que lo vemos en el cántico del siervo de Isaías. Es ese cordero que carga con todos los pecados de la humanidad, que es imposible que entendamos. ¿Cómo es que todo un Dios que se vuelve comida, que se vuelve cordero inmolado y carga con el pecado de la humanidad? Nosotros no lo entendemos. En lugar de entenderlo, aceptemos que Dios se hace hombre y carga. No solo se vuelve comida, sino que se vuelve, ¿cierto?, un holocausto, es inmolado para cargar con el pecado de toda la humanidad. Un tercer momento, Él es la entera humanidad crucificada. Por eso, Jesús no se llama Cristo, sino que la misión es el ser Cristo, Mesías, significa ser Salvador. Al convertirse en cordero, comida en cordero inmolado, triturado, se convierte también en cordero sacrificado para salvar la humanidad. Derrama hasta la última gota de sangre para salvar a la humanidad. Pero el mismo Juan nos dice, yo bautizo con agua, Él va a bautizar con el fuego del Espíritu. Entonces, Jesús es el Espíritu de Dios. Miren lo importante. No solo es cordero, quita el pecado del mundo, es triturado, inmolado, sino que Jesús es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios encarnado. Y al bautizarse significa que volvemos otra vez a la creación inicial. Con el bautizo de Jesús, ¿cierto?, se está otra vez la humanidad regenerando. Si por el pecado de nuestros primeros padres había perdido su dignidad, Jesús nos la va a recuperar.
Entonces, porque Él viene a bautizarnos con el fuego del Espíritu, porque el Espíritu se poseerá totalmente en Él. Eso significa Jesús, que todo el Espíritu viene. Y el mismo Juan dice que se abren los cielos y se oye una voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, en Él tengo mis complacencias, a Él escuchadle. Lo mismo que vimos en el Tabor. No escuchar ni a Elías ni a Moisés, sino a Jesús. Por lo tanto, se comprueba, y esa es la importancia del precursor, se comprueba de que ese Cordero que quita el pecado del mundo, que es triturado y que tiene el fuego del Espíritu, que es el verdadero Hijo de Dios, es el que nos hace de nuevo hijos de Dios. Por eso, en Jesús, que es el acontecer más importante de Dios en la humanidad, Jesús, que es el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, bautizado en el Espíritu y nos hace hijos de Dios. ¿Qué nos falta? Confiar totalmente en Dios y seguir adelante. Eso significa resurrección. Confiar en Dios y seguir adelante. Y por algo, en la cruz, su última expresión fue: en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Jesús es el Espíritu de Dios, es el acontecer de Dios. Se vuelve Cordero inmolado y se bautiza para hacer una nueva creación. Y quedamos otra vez dignificados, y con el bautizo de Jesús nos convierte en verdaderos hijos de Dios. Cada uno de nosotros somos el Hijo amado de Dios. Y cuando en el relato del pesebre, que nos decían en el Gloria, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres, no es a los hombres de buena voluntad, sino a los hombres que ama el Señor. No es que amemos al Señor, Él por amor se hizo hombre para podernos salvar, como Cordero triturado, inmaculado, lleno del Espíritu, y el Padre lo ratifica: este es mi Hijo amado, y así nosotros nos convertimos, los seres humanos, en los hijos amados del Padre. Hombre, Augusto, estos misterios requieren de Espíritu Santo, porque si bien desde el punto de vista teórico pueden ser aceptados, vivenciados solo se podría con la fuerza del Espíritu Santo, porque en teoría muchos de nosotros conocemos por el catecismo pues las enseñanzas de nuestra iglesia: quién es Dios, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, el Redentor es Jesucristo, en fin, nació de Santa María Virgen. Pero nos quedamos en lo histórico, no en la actualización de eso. Porque si Cristo vino, si Dios envió a su Hijo Jesucristo, pues que vivió y quedó como un recuerdo, pues se atrevió a decir que Dios perdió el tiempo. O es muy aventurado decir eso. Y por algo, claro que sí. Para muchos, la creación fue un error de Dios. Todo lo hizo bueno. A la única criatura que dijo: esto sí está maravilloso, fue al ser humano. Todo lo que creó lo hizo muy bien, pero a los únicos que nos dio ese calificativo. ¿Y por qué? Porque Él escogió esa última creación para acontecer a nosotros, que eso es Jesús, el acontecer de Dios en la humanidad. Jesús es Dios hablándonos humanamente. Jesús es Dios de la mano de la humanidad. Eso es Jesús. Y Jesús, por eso, el término hebreo y arameo, Goel, el que dio la cara por nosotros. Y por eso, esa expresión que la vamos a tener ahora en Semana Santa: Elí, Elí, lama sabactaní. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque Él se une a la humanidad, al clamor, al dolor de la humanidad, ¿cierto? Pero no porque sea abandonado, es que Él es Dios, sino que se une al
clamor, a eso que no entendemos. Entonces, por eso, Jesús no es solamente el que nos va a dar la respuesta, Jesús es el que nos hace la pregunta. Porque lo más importante para el hebreo no es la respuesta, es la pregunta. Un niño no aprende con la respuesta, aprende preguntando. Y los que hemos tenido la experiencia de ser profesores, los niños no aprenden con las respuestas, aprenden con las preguntas. Y por algo, si hay alguna palabra en los inicios de nuestra formación como seres humanos, es esos por qué. De los que pasa la vida y a los 20, a los 30, a los 50 y a los 100 años, si algunos llegan o Dios nos da la oportunidad, seguimos preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Pero ese por qué lo encontraremos cuando estemos ya en la inmensidad de Dios, que no es un por qué, sino es Dios con nosotros. Y bien, amigos y amigas, agradecemos de manera muy sincera su grata compañía en este programa radial. Nosotros queremos ofrecerles con todo comedimiento todavía los pesebres que están vigentes debido al aniversario 800 del primer pesebre de San Francisco de Asís. Algunas personas podrán tener la devoción de querer tener un pesebre en su casa y de pronto no haberlo conseguido en la pasada Navidad. ABA Comunicaciones aún tiene pesebres muy bonitos. Ofrecemos los libros de siempre, las medallas, los registros, las estampas, el servicio de la Liga de la Misa. En fin, las camándulas tan hermosas para orar todos los días. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios